Las caídas suelen ser estrepitosas. Don Amaris Ramírez, tras las rejas. En un giro inesperado, el exalcalde de Cúcuta, Don Amaris Ramírez, junto a sus dos exsecretarios, Irly Yesenia Sandoval Pacheco y Jimmy Galán, han sido enviados a la cárcel por orden del juez sexto penal del circuito de Cúcuta. Así, se revocó el beneficio de casa por cárcel, del cual gozaban, en el marco de la investigación por los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Esta medida también alcanza a dos contratistas involucrados, César Augusto Martínez Álvarez y John Freddy Maldonado Peñaranda. La corrupción como sistema, contratos y CDI. El proceso contra Ramírez y sus asociados está relacionado con presuntas irregularidades en la ejecución de contratos para la construcción de centros de desarrollo infantil, CDI, en los sectores de Torcoroma, Cormoranes, El Rodeo y Comuneros. Estos proyectos, que pretendían ser un faro de esperanza para la niñez en Cúcuta, se convirtieron en un nido de corrupción y desfalcos. En lugar de ser bastiones del desarrollo social, se transformaron en monumentos a la desidia y la ilegalidad. La justicia tarda, pero llega. Como si se tratara de una fábula donde los héroes se desvanecen en el acto final. Ramírez y sus funcionarios pasaron de ser figuras respetadas a reos. Aquella imagen del alcalde carismático que impulsaba obras para el desarrollo de la ciudad quedó enterrada bajo una montaña de papeles falsificados y decisiones cuestionables. Hoy, el mensaje es claro. La justicia, aunque tarde, siempre llega. La sentencia no solo significa la pérdida de su libertad, sino también la de sus sueños de retorno al ámbito político, de casas por cárcel a celdas reales. El hecho de que el exalcalde y sus colaboradores hayan perdido el beneficio de casa por cárcel representa un cambio significativo en la aplicación de la justicia en la región. Como bien lo dijo el juez, la gravedad de los delitos y el riesgo de fuga pesaron más que las apelaciones de sus defensores. Este movimiento en el tablero judicial deja claro que la justicia está dispuesta a actuar sin miramientos, sin importar el poder o la influencia de los acusados. William Villamizar, el próximo en la lista. No obstante, la historia de Don Amaris Ramírez podría repetirse con otro peso pesado de la política regional. William Villamizar, actual gobernador de Norte de Santander, podría estar mirando hacia un destino similar en el próximo año. La Fiscalía tiene en sus manos más de 30 investigaciones en su contra, que oscilan entre irregularidades en contratos y manejos cuestionables de recursos públicos. Si la justicia mantiene su curso, Villamizar podría acompañar a Ramírez en su descenso al infierno judicial, un destino inevitable. El caso de Villamizar, quien fue considerado por muchos como un baluarte de liderazgo en el departamento, está plagado de acusaciones que cada día se hacen más difíciles de ignorar. Si Don Amaris ha caído, es solo cuestión de tiempo para que su homólogo enfrente la misma música. Aquí, la metáfora del castillo de naipes cobra vida. Cuando una pieza cae, todo el edificio de complicidades se desmorona. La estructura que sostenía la imagen de Villamizar está cada vez más tambaleante. De la casa de gobierno a la cárcel, el posible futuro del gobernador. La situación de Villamizar es similar a la de un alfil en el ajedrez, atrapado y sin escapatoria. La Fiscalía ha recabado suficiente evidencia para conectar los puntos y establecer un patrón de conductas ilícitas. Los tentáculos de la corrupción se extendían desde la casa de gobierno hasta cada rincón del departamento, dejando huellas que ahora se vuelven imposibles de ocultar. Los centros de desarrollo infantil, promesas convertidas en ruinas. Volviendo al caso de los CDI, las promesas de Don Amaris Ramírez de mejorar la infraestructura para los más pequeños quedaron en palabras vacías. Las obras iniciadas pero nunca terminadas se convirtieron en símbolos de la ineficiencia y la codicia. Lo que debió haber sido un refugio para los niños se transformó en estructuras abandonadas a merced de la maleza y el olvido, irregularidades, sobrecostos y documentos falsos. Los documentos falsificados se convirtieron en las llaves que abrieron las puertas a los recursos públicos y los sobrecostos fueron la constante. El papel que cumplían los exsecretarios Irly Yesenia Sandoval Pacheco y Jimmy Galán era esencial. Eran ellos quienes firmaban, autorizaban y ejecutaban los pagos. Sin su complicidad, el esquema de corrupción no habría funcionado. La corrupción, un cáncer que devora la confianza pública. La corrupción es el cáncer que devora la confianza pública. Cada peso que se desvía de su objetivo es una oportunidad robada para el desarrollo. Los habitantes de Cúcuta han visto una y otra vez cómo sus líderes les fallan, como si la política fuera un mero sinónimo de robo y desfalco. Los contratistas, socios en el delito, César Augusto Martínez Álvarez y John Freddy Maldonado Peñaranda. Los contratistas no fueron meros observadores en este esquema.
como piezas fundamentales del engranaje. Estos personajes actuaron como el motor que permitió que la maquinaria de corrupción siguiera operando. Las empresas de fachada, los presupuestos inflados y los contratos amañados fueron el modus operandi, la imagen pública frente a la realidad. Durante su mandato, Don Amaris Ramírez siempre se mostró como un líder progresista y comprometido con el desarrollo de la ciudad. Sin embargo, la verdad era otra. Detrás de las cámaras y los discursos se ocultaban maniobras destinadas a desviar recursos públicos para su propio beneficio y el de sus allegados. Los próximos pasos de la Fiscalía será justicia o impunidad. La Fiscalía enfrenta ahora un reto importante: hacer que la justicia prevalezca sin ceder a presiones políticas o económicas. El proceso contra Ramírez y sus colaboradores debe servir como un ejemplo para otros políticos, para que entiendan que sus acciones tienen consecuencias. La ciudadanía exige justicia y transparencia y no se conformará con menos. Las repercusiones políticas de este escándalo ha generado una ola de repercusiones políticas en Cúcuta y el norte de Santander. Los ciudadanos, cansados de la corrupción y el abuso de poder, comienzan a cuestionar el liderazgo local y a exigir cambios reales. La caída de Don Amaris Ramírez es un recordatorio de que los políticos deben rendir cuentas a aquellos que los eligieron. Un sistema judicial puesto a prueba. La capacidad del sistema judicial de actuar sin sesgos ni favoritismos es lo que está en juego aquí. Si bien el envío a la cárcel de Ramírez es un paso en la dirección correcta, queda por verse si el mismo tratamiento se aplicará a otros actores políticos igualmente poderosos como William Villamizar. La analogía del iceberg, lo que aún no se ha visto. Lo que estamos presenciando con la caída de Don Amaris y el posible destino de Villamizar es apenas la punta del iceberg. Por debajo de la superficie hay toda una estructura de corrupción que aún debe ser descubierta y desmantelada. La Fiscalía debe continuar investigando, porque cada capa que se desvela revela nuevas complicidades y más actores involucrados. Conclusión: la esperanza de una nueva era política. Cúcuta y el norte de Santander están en un punto de inflexión. Con la caída de sus líderes corruptos, surge la oportunidad de una nueva era política, donde la transparencia y el servicio al ciudadano sean las prioridades. La ciudadanía debe mantener la presión sobre las instituciones, exigir rendición de cuentas y rechazar la corrupción en todas sus formas. Solo así se podrá construir un futuro donde los CDI sean lo que siempre debieron ser: centros de esperanza y desarrollo para los más vulnerables.